Ese empleado era Brian Slagel, futuro creador del sello Metal Blade Records. Brian asistió a uno de los tempranos conciertos de Slayer en el que estos tocaron un cover de Phantom of the Opera de Maiden, dejándolo impresionado desde las primeras notas. Slagel se apresuró a ofrecer a la banda la aparición de una de sus canciones en el nuevo volumen 3 de su recopilación, ocupando un lugar destacado como la pista de apertura. Fue así como Aggressive Perfector, con una intro que evocaba la memorable aparición de Metallica en el primer volumen de Metal Massacre. Sacudió los altavoces con la implacable furia de Slayer. Algunos meses después, Slayer, o más precisamente Jeff y Kerry, culminaron la creación de las 10 canciones que serían grabadas en 1983, gracias a la financiación que aportaron los ahorros de Tom con su trabajo como paramédico y a un préstamo que el padre de Kerry haría a la banda. El álbum se titularía Show No Mercy, No Muestres Misericordia, y fue lanzado en diciembre de 1983, bajo el sello Metal Blade Records. La carátula mostraba a un ser antropomorfo con cabeza de macho cabrío, empuñando la espada faltante para completar el pentagrama invertido tras la palabra asesino grabada con el rojo de la sangre. Aunque este símbolo ha adquirido múltiples interpretaciones a lo largo de los años, en ese momento y para las personas a las que Slayer deseaba aterrar, significaba maldad, hechicería oscura y satanismo. Al dar la vuelta se leían títulos como La maldad no tiene límites, El anticristo, Magia negra, y se podían ver las fotos de 4 sujetos enfermos y sádicos, uno de ellos portando una cruz invertida. Al reproducir el álbum, los gritos desgarradores de un individuo que parecía aullar desde las profundidades del infierno entonaban líricas que decían: observando a los discípulos del gobierno satánico, el pentagrama de sangre sostiene la verdad del chacal. Buscamos la respuesta, Cristo no ha venido. Esperamos el momento final del hijo de Satanás. A pesar de las críticas recibidas al álbum debido a su producción pobre y limitada, las reseñas negativas como la de la revista Kerrang, que lo tachó de basura pura sin adulterar, Show No Mercy se convirtió en el lanzamiento más vendido de su sello hasta el momento. Las imágenes provocativas y el escandaloso contenido lírico de Slayer hicieron sonar las alarmas en los padres de los jóvenes que escuchaban su música desquiciada, lo que llevó al comité de Parents Music Resource a enviar correos exigiendo que la banda detuviera el lanzamiento de cualquier nuevo material en el futuro. En respuesta a tal demostración de estupidez, Tom Araya comentó lo siguiente: en ese entonces tenías a PMRC, que literalmente se tomaba todo en serio, cuando en realidad estás tratando de crear una imagen, estás tratando de asustar a la gente a propósito. Álbumes como Kill 'Em All y Ride the Lightning de Metallica junto con Show No Mercy de Slayer fueron los pilares fundamentales de una nueva vertiente del metal, una que destilaba agresividad y una velocidad desenfrenada nunca antes vista en la historia de la música. Dicho género adoptaría el nombre de thrash metal. La popularidad de la banda crecía acorde a lo esperado, y su nombre, que pasaba de boca en boca, llegaría a oídos de uno de sus más grandes ídolos e inspiraciones. Fue James Hetfield quien habló por primera vez a Cronos, fundador, vocalista y bajista de la banda Venom, acerca de Slayer. Según lo relata el mismo Cronos, James le dijo: ellos son mucho más venenosos que nosotros. Este encuentro llevó a que en 1985 Slayer, junto con Venom y Exodus, salieran en una gira por los Estados Unidos, cuyo propósito era dar a conocer las nuevas dimensiones que el metal había alcanzado en los últimos años.
Durante esta gira ocurrió un incidente grave que con el pasar de los años llegó a convertirse incluso en una anécdota graciosa, y aunque las fuentes lo relatan ocurriendo de distintas maneras, la esencia de la historia es la misma. En cierto momento, todos los integrantes de Slayer y Venom estaban en el autobús de estos últimos, bebían alcohol a altas horas de la noche y todos estaban bastante ebrios. Según algunos testigos, Tom Araya preguntó por el baño, y Cronos le contestó de manera jocosa que el baño era su boca, así que Tom avanzó hasta él y le orinó el cabello. Cronos afirma que él solo vio a Tom con el expuesto y su cabello escurriendo mojado, por lo que se levantó y de un puñetazo en el rostro lo dejó inconsciente. Los demás integrantes de Slayer increparon a Tom por lo sucedido, temiendo ser expulsados de la gira por su culpa, pero Cronos no tomó ninguna represalia, pues dijo que Tom se había disculpado, aunque advirtió que si este se hubiera portado como un imbécil, los habría dejado fuera. El mismo año en que tuvo lugar esta gira, Slayer lanzó su segundo álbum, esta vez con un sonido aún más agresivo y oscuro que su anterior trabajo. Hay quien dice que parte del gran salto que se produjo entre Show No Mercy y Hell Awaits se debió a la influencia de un breve periodo en el que Kerry King se unió a la incipiente banda Megadeth. Un periodo de incertidumbre en el que no se sabía si Kerry volvería a Slayer. No obstante, él indicó varios años más tarde que su intención era que el público, al verlo junto al increíble Mustaine, recordara y pensara en Slayer, por lo que solo tocó en los primeros 5 shows de Megadeth antes de volver a su banda. When you did leave Megadeth, it caused a rift between yourself and Dave Mustaine, which evolved into a long-running feud between Megadeth and Slayer. Yeah. That's fair. A pesar de esta opinión, la realidad es que Jeff Hanneman, tal y como había sucedido con Show No Mercy, volvió a ser el principal compositor en el segundo álbum de la agrupación. Es importante también agregar que en 1984 ya se había lanzado el EP titulado Haunting the Chapel, donde se asomaba el nuevo sonido que la banda estaba desarrollando, con canciones como Chemical Warfare. Hell Awaits abre con una voz demoníaca reproducida a la inversa, que clama insistentemente. Hasta que la voz retorcida de Satanás nos da la bienvenida a la primera pista, titulada El infierno espera. En total, se trataba de 7 pistas que comenzaban a dar indicios de lo que se convertiría en el sonido clásico de la banda. Los golpes a los toms de batería eran tan salvajes que llevaban la mente del escucha al momento exacto en el que Jesucristo era clavado en la cruz. El sonido de la guitarra estaba cargado con una maldad mayor a la desplegada en Show No Mercy. La voz de Tom escupía palabras demoníacas a una velocidad insana, como si fuera el clérigo de la iglesia del mal. Títulos como Matar de nuevo, con líricas sobre un maniático asesino que no puede parar la compulsión que lo obliga a destruir sin piedad la vida humana. O la infame Necrophiliac, con la que Slayer provocaba escalofríos hasta en sus escuchas más salvajes, en una época en la que nadie trataba temáticas tan demenciales como la de este track. Esta era la respuesta que Slayer daba al consejo de padres PMRC y a su absurda orden de detener la producción de su música. Tras el éxito conseguido con Hell Awaits, Slayer obtuvo la atención del sello Def Jam Records, especializado en hip hop y que tal vez recuerdes por los videojuegos de peleas como Def Jam Fight for New York o Def Jam Icon. Raining Blood
considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos. Sería distribuido por dicho sello y producido por el ahora reconocido Rick Rubin, cuando este aún no era famoso. Las nuevas canciones de este trabajo eran ultra rápidas y sus estructuras estaban hiperinfluenciadas por el hardcore punk, lo que haría que la mayoría de las pistas no duraran más de 3 minutos. La producción refinada de este material haría que la banda tuviera por primera vez un sonido limpio, en el que era fácil escuchar cada elemento tocado en el momento exacto en el que debía sonar, pero conservando una sonoridad orgánica y con la definición adecuada para notar cada detalle. Una de las canciones míticas registradas en este álbum es Raining Blood, Lloviendo Sangre, que es diferente al título del disco, Reign in Blood, Reinado en Sangre o Reinar en la Sangre. La letra nos habla de un alma que fue expulsada del cielo y condenada al infierno, de tal modo que empieza a planear su venganza. Y al finalizar su explosión de odio contra los ángeles del cielo y el infierno, da inicio a un nuevo reinado del caos y la sangre. Sin embargo, la letra más polémica de este álbum fue la de Angel of Death, esa famosa canción con el desgarrador alarido de Tom Araya al comienzo. The Angel of Death scream. And they were like, yeah, that's fucking awesome. Let's do it again. I tried to, I couldn't replicate it. And they're like, oh, it's okay. Well, we got it. That first one was great. Estas líricas fueron escritas por Jeff tras tomar inspiración de los objetos de guerra y los libros que su padre le animó a coleccionar desde pequeño. Jeff Hanneman no apoyaba ni alababa las acciones horripilantes que el oficial Mengele había cometido en contra de los prisioneros en los campos de concentración como el de Auschwitz. De hecho, su padre había peleado del lado de los aliados en dicho conflicto. Yeah, a lot of people seem to misunderstand it, but it doesn't glorify him. It's just a song, it's just a story. A pesar de esto, la banda recibió numerosas acusaciones de ser partidarios del régimen del terror que reinó durante la Segunda Guerra Mundial por parte de las potencias del eje. No puse nada en la letra que diga necesariamente que él era un hombre malo, porque para mí, bueno, no es obvio.